Bueno, a agradecer en primer lugar a la organización y en particular a la doctora Sebastianes por haber posibilitado hacer esta mesa redonda de salud internacional, de enfermedades emergentes. También quiero felicitar a todos los ponentes por haber participado desinteresadamente. Y desde luego, bueno, pues creo que todas las ponencias han sido súper interesantes y creo que al auditorio pues, les habrá dado una visión global y amplia de lo que supone todos estos problemas de salud. Desde luego, cuando se hizo el programa del Congreso, nadie nos imaginábamos la situación en la que nos encontraríamos en la actualidad y que ahora, pues, me gustaría que después lo comentásemos, las repercusiones que la COVID ha podido tener respecto a las enfermedades importadas y también con respecto a lo mejor a las enfermedades transmitidas por garrapatas. Hay unas cuantas preguntas hechas por el auditorio. Yo quería primero, bueno, pues hacer alguna pregunta. Voy a hacer preguntas en general para los tres ponentes. Vosotros, por supuesto, me podéis hacer preguntas a mí también. Eh, eh, bueno, y era sobre el tema el tema de la COVID. ¿Habéis notado, bueno, seguro que sí, pero quería preguntaros en qué medida la pandemia y todo esto, haberse paralizado el tráfico internacional de personas, de viajeros, en la frecuencia de enfermedades importadas? Sobre todo en aquellas que, no digo ya de las enfermedades crónicas, como puede ser la enfermedad de Chagas, sino, bueno, pues enfermedades pues como puede ser pues, la arboviriasis, el paludismo, etcétera. Bueno, si queréis empiezo yo, Diego. Sí, muy bien. La verdad es que nosotros hemos visto, claro, lógicamente al disminuir el número de viajeros por turismo o por cooperación, hemos visto una disminución de los diagnósticos en la consulta terrible, terrible. Lo que yo creo, y esto, bueno, el tiempo lo dirá, es que probablemente cuando se vuelvan a abrir las fronteras podamos encontrar los efectos en los viajeros de la pérdida de control, a lo mejor de fumigación, o es decir, el aumento que pueda haber pues, de dengue o de malaria en áreas endémicas. Yo creo que eso sí que va a modificar un poco el perfil de la patología importada cuando la gente vuelva a viajar. Creo que también vamos a ver, no sé, una nueva realidad en el viajero internacional cuando se vuelvan a abrir las fronteras. Muy bien, Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Qué has notado de allí en tu hospital? Bueno, varias cosas. Una, yo creo que también la COVID nos va a enseñar a protegernos mejor. Cuando nos enfrentemos de nuevo a los viajes internacionales y podamos decirle a estos viajeros que tienen que protegerse, que tienen que vacunarse, el hecho de haber pasado una pandemia, la gente yo creo que estará más concienciada en ponerse estas vacunas y en tomar la profilaxis. Yo creo que eso puede ser una medida positiva. En cuanto a lo que comentabas de la patología importada, lógicamente no. Nosotros en nuestro caso en Macarena no hemos visto paludismo este año y nada porque la gente no ha viajado. Pero en el tema de Chagas concretamente que yo he comentado, pues hemos visto muchos casos de COVID en pacientes sudamericanos, muchísimos, porque cerca de nuestro hospital hay un barrio en la que suelen vivir muchos sudamericanos. Entonces, en estos pacientes hemos aprovechado, ya que estaban ingresados, para pedirles serología de Chagas y hemos detectado muchos Chagas ocultos, lo cual también puede ser interesante, ¿no? Y quería aprovechar para preguntarle a Magdalena por el tema de estrongiloides, porque
No, ella ha comentado, lógicamente, que hay que hacer un diagnóstico precoz de estrongilidiasis, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos para evitar el síndrome de hipermanifestación. Pero concretamente en el tema de COVID, que vemos, como te digo, estamos viendo muchos pacientes sudamericanos en los que no da tiempo hacer un diagnóstico precoz de estrongilidiasis porque hay que ponerle corticoides de forma rápida y a dosis muy alta cuando vienen con un síndrome de neumonía grave, el famosa tormenta inmunológica. Si crees que hay que ponerle ivermectina profiláctica. A ver, nosotros hemos establecido en todos pacientes con patología grave ingresado en UCI o en sala COVID, si vienen de área endémica, hacer serología de Chagas, que el manejo desde luego va a ser más complejo, y serología de Strongy. Nosotros sí que tenemos la posibilidad de contar con el resultado de esa serología en aproximadamente unas 24 horas, de tal forma que entendemos que la inmunosupresión no es tan inmediata y nos da tiempo a valorarlo. Pero si no puedes contar con esta serología, el paciente viene de un área endémica, ¿tienes algún signo como que haya eosinofilia antes de empezar la corticoterapia? El hecho de dar ivermectina en el paciente procedente de América ni siquiera tiene la complicación añadida que podía ser en el paciente de África subsahariana, tener que descartar filariasis. Yo, ante la duda, claro, sin lugar a dudas, pondría ivermectina. Bueno, nosotros, ¿qué lo estamos haciendo? Pedimos a todos la serología, pero a veces han terminado ya el tratamiento de los corticoides, la desametasona ahora concretamente, y todavía no llega la serología. Y dado que la dosis de ivermectina son 2 días, es prácticamente 0 efectos adversos, sí, pues nosotros se lo estamos poniendo. Y es tan grave el síndrome de hipermanifestación, además se parece tanto a la tormenta inmunológica de la COVID que bueno, además, la pena. No sé qué opinan podemos contar que el potencial efecto de la ivermectina sobre el mismo COVID, ¿no? Que de hecho es un fármaco todavía, bueno, de hecho en Latinoamérica de momento es presunto, a los pacientes con COVID, tratándolos con ivermectina, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O sea que eso podría a lo mejor ser también. Yo quería preguntarle a Abel sobre, como él ha comentado que, bueno, pues las enfermedades por garrapatas pues son enfermedades emergentes y cada vez se están viendo más. También quería preguntar, en este contexto de pandemia del COVID, sí, por el hecho, por ejemplo, aquí hay un espacio natural cerca de aquí en Alcoy, que es la Font Roja, y bueno, con todo esto de cara a la gente, pues no podemos ir a los bares, no podemos ir a un montón de sitios, la gente se ha lanzado al campo. Sí. De tal manera que los fines de semana se tienen que poner en la carretera que da acceso a la Font Roja, pues al final la policía y cortar el paso porque es que se llena de gente. Entonces esto podría dar lugar a este tipo de fenómenos que se estarán produciendo en todas las ciudades. Sé que en Madrid, en la Sierra de Guadarrama y tal, ocurren cosas parecidas, a que veamos un aumento de enfermedades transmitidas por gente que pica la garrapata y aumento de enfermedades transmitidas por garrapata. Pues efectivamente, me uno a lo que dicen los compañeros. La mesa de hoy se llama enfermedades importadas y emergentes, ¿no? Y comentaban los compañeros en sus ponencias la palabra neglected, ¿no? Olvidadas, ¿no? Y las tenemos que tener muy presentes, ¿no? En esta época de pandemia como dicen los compañeros, una restricción en la movilidad de personas, pero no hay una restricción en la movilidad de los animales. Las arbovirosis van a seguir, y creo que una de ellas que ha ocurrido en la provincia de Sevilla y en Cádiz, que es la de West Nile, ha sido posiblemente el brote ha venido ocasionado por ese confinamiento, por el abandono de las labores de limpieza de los invernales y de las zonas de los humedales, ¿no? Entonces, esto unido a, efectivamente, la avidez por el ser humano al contacto con la naturaleza, que sea bienvenido. O sea, yo abogo por los viajes, una vez que pasemos esta situación, obviamente, con precaución y con total alegría, pero con mucha mesura, porque esos artrópodos están ahí, ¿no? Y las garrapatas, se le ha desprestigiado siempre como un bichito que producía una picadura y poco más, ¿no? Llevamos ya varios años apreciando que las enfermedades transmitidas por garrapatas, desgraciadamente no todo es Crimea-Congo, pero ya ha habido varios casos en España con desenlace fatal,
tenemos que tener precaución, ¿no? Y sobre todo la enfermedad de Lyme, que está en redescubrimiento, sobre todo en Europa, ¿no? En Estados Unidos hay 300.000 casos anuales descritos y en Europa, pues, vamos por ahí. España está clásicamente descrito en el norte, pero en Andalucía tenemos estudios y, desgraciadamente, pacientes con enfermedad de Lyme en estado crónico avanzado, ¿no? Por tanto, tenemos que estar alerta y pendientes siempre de esta posibilidad, ¿no?, de transmisión de estas enfermedades. Bueno, voy a dar paso porque nos queda muy poco tiempo. Vamos a leer algunas preguntas que nos están haciendo la gente que nos ha seguido. Pues la mayoría de las preguntas van sobre la enfermedad de Chagas y, bueno, van dirigidas al doctor Domínguez, pero, bueno, la doctora García también podría, cualquiera, contestar. Una sobre si aquí en España existen presentaciones pediátricas para, pues, de Bendidazol o de Nifurtimox. Y esto lo hace José María Ruiz Tudela, que estuvo trabajando, pues, en un proyecto sobre Chagas en Guatemala. Bueno, pues allí tienen el problema ese de que no hay presentaciones pediátricas. Pregunta si aquí en España las tenemos o no. Pues mira, yo no soy pediatra, creo que no hay, que tenemos que hacerlo a través de la farmacia, hacer fórmulas magistrales para la dosis. Creo que no existe, pero no sé si Madalena lo sabe. No, nosotros lo hacemos a través de la farmacia del hospital con fórmula magistral. Hay una formulación pediátrica creada por el mismo laboratorio del Bendidazol que nosotros utilizamos como medicación extranjera, pero yo creo que nosotros no tenemos acceso. Nosotros lo hace la propia farmacia del hospital, crea una fórmula magistral, incluso jarabe, y con la dosis necesaria según el peso del niño. Vale. Otra pregunta de Isidora Tarifa Ortiz es también sobre enfermedad de Chagas y pregunta si existe la posibilidad de obtener un falso positivo si se realiza la prueba de microhematócrito o bien la PCR de T-Crucis en sangre de cordón umbilical por presencia de sangre materna. Bueno, vamos a ver. En microhematocrito hacemos dos cosas. Una, la tinción de Giensa. Si se ve el tripanosoma, eso es imposible el falso positivo porque estás viendo el parásito. Y en cuanto a la PCR, la posibilidad de falso positivo, todas las pruebas pueden tener falso positivo, pero sinceramente la especificidad es casi del 100%. Entonces, si la PCR es positiva, el niño tiene diagnóstico de Chagas y hay que ponerle tratamiento. Sería muy difícil que se considera, no sé, Abel, que es microbiólogo, a ver qué puede opinar, ¿no? Pero yo creo que no hay. Sí, efectivamente, lo que tú comentas, no hay ninguna prueba diagnóstica que tenga el 100% y yo huiría cuando hablan de sensibilidad y especificidad al 100% de las pruebas porque no lo son, ¿no? Además que por el factor de la técnica ya puede haber ese porcentaje, pero sí es cierto que cuanto más veces sumemos más pruebas diagnósticas, las posibilidades de acierto diagnóstico son mayores. Al combinar la Giensa con la PCR, el diagnóstico efectivamente está garantizado. Pero otra pregunta que creo que es muy interesante, también pues va dirigido a todos. También sobre respecto al manejo de la enfermedad de Chagas y es en qué grado de comunicación hay entre la atención especializada y la atención primaria en el manejo de los pacientes con enfermedad de Chagas. Bueno, ¿pueden contestar cualquiera? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, yo digo mi experiencia y luego los demás, ¿no? Yo creo que primaria tienes como principal misión en esto hacer el screening, ¿no? El detectar al paciente. Por lo menos en nuestro medio, ellos desde primaria pueden pedir serología de la enfermedad de Chagas. Antes no se podía, era una prueba restringida, ahora está totalmente abierta. Por tanto, a cualquier paciente de origen sudamericano, y no digamos especialmente boliviano, pues pedirle la serología de Chagas.
En el momento que hacen el diagnóstico de serología positiva, ya sí que nos lo remiten al hospital, a la unidad especializada, porque ya el estudio y el tratamiento sí que debe hacerse en ámbito, digamos, especializado, porque es un manejo complicado y requiere una cierta especialización. No sé los demás Vale. qué piensan. Brevedad en la Pues, respuesta porque ya estamos estamos ya sin tiempo. Por supuesto, quisiera... lo que había comentado, el screening de embarazada, importantísimo, eso por supuesto. Yo veo fundamental lo que has comentado, Diego, de estas preguntas, y lo digo rápido, pues hay que pensar en estas enfermedades cuando tenemos pacientes con esta patología, que no acaben en neglected de por sí, sino que estén presentes en nuestra cabeza, y sobre todo Primaria tiene una labor fundamental en esto. No tenemos muchas cosas en la cabeza, pues lo siento, somos médicos y tenemos que pensar también en esto, fundamentalmente en esto, sobre todo por el movimiento poblacional que tenemos, ¿no? Y tú, Marta, Me sumo. último mensaje. Lo mismo. No, igual. O sea, primaria es el pozo sin fondo que nos encuentra todas las enfermedades. Entonces, ellos están ahí y además yo creo que lo pueden hacer extremadamente bien para detectar, porque son casos asintomáticos y no van a llegar a una unidad especializada del hospital si alguien no los busca. Entonces, igual, que no dejen que sean desatendidas aquí también. Muy bien, pues yo creo que podemos dar por finalizado, pues hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero, podríamos seguir un montón de tiempo hablando de todo esto, pero no tenemos más tiempo, ahora es ya el acto de clausura del Congreso. Y bueno, daros las gracias a vosotros, las gracias a la organización y también las gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo y escuchando. Bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.